Es nuestra casa. Es un lugar seguro. Nunca esperamos que alguien sea tan atrevido de meterse en nuestra casa, en un vecindario de millonarios. Si algo no estaba bien, los perros ladraban. Nadie oyó que los perros hicieran ningún sonido. Todos somos vulnerables. Pudo pasarle a cualquiera. Este debe ser uno de los asesinatos más brutales que haya visto. ¿Quiénes son estos asesinos psicópatas sueltos cerca de mi familia? Y toda mi vida cambió el 14 de mayo. Es algo que no se puede olvidar. Csaba Zavopoulos dirigía American Iron Works. Hacía muchas construcciones en Washington, Distrito de Columbia. Él era muy conocido, hacía una gran labor filantrópica. Buenos días, ¿cómo estás? Era griego, inmigrante, primer hijo de su padre, lo cual es muy importante en la cultura griega. Así que era el elegido para hacerse cargo del exitoso negocio familiar que su padre había empezado siendo inmigrante de primera generación. No, a esa hora no. Tengo un hueco esta tarde, entre las 2 y las 3. Ok, nos vemos. Adiós. Hola, buen día. Buenos días. Sabas estaba casado con Amy Zavopoulos. Amy era la novia de Zavopoulos de la universidad. Tenían una maravillosa historia de amor y al poco tiempo se casaron. Iban a la Universidad de Maryland. Todos tenían solo cosas buenas para decir de Amy. Era una buena madre y una buena persona, muy amistosa, muy centrada. Oh, llegó mi chofer. Parecían tener un estilo de vida fantástico. Parecían ser muy adinerados, conducían autos de alta gama. Estaban integrados en la comunidad griega. Nos vemos después. Ok, cariño. ¡Mua! Te amo. Para el mundo exterior tenían una vida hermosa de la que uno quería ser parte. Buenos días, Nelly. Empecé a trabajar para la familia Zavopoulos hace 20 años. Limpiaba su casa. Amy y yo teníamos una buena conexión con la limpieza. Y esa es la razón por la que me quedé 20 años con ellos. Amy, además, era una persona muy buena. Una buena madre, buena esposa y buena amiga. Era una persona muy generosa. A veces cuando la gente tiene dinero no les importamos, pero a Amy sí. Ella siempre estaba ocupada. Le gustaba pasar tiempo haciendo algo bueno. Para los vecinos, para su vecindario, para la escuela. Así era Amy. Amy era madre y se quedaba en casa. Ella podía darse ese lujo. Sabas y Amy eran padres muy estrictos, pero al mismo tiempo se involucraban en las actividades de los niños y en la escuela. Tenían 3 hijos. Sus 2 hijas estudiaban en un internado y tenían un hijo pequeño de 10 años, Philip. Philip era muy maduro, muy respetuoso, muy buen niño. Decía, hola Nelly, ¿cómo estás, Nelly? Y yo decía, muy bien, ¿y tú? Ok, pero no me preguntes por la escuela porque me pongo nervioso. Era divertido, era muy dulce. Parecía una copia pequeña de su padre. Eran muy parecidos. Era adorado por toda su familia, era adorado por sus abuelos y solían llamarlo el príncipe. Amy se quedaba en casa y cocinaba y se aseguraba de que los niños estuvieran bien. Amy era una madre muy protectora. Siempre se involucraba en las actividades de los niños. Este es un regalo especial de Amy. Cuando nació mi hija, el 24 de octubre de 2005, ella me envió estas flores con esta nota. Bienvenida al mundo, pequeñita. Que tu vida esté llena de rosas. Con todo nuestro amor, Amy Sabas.
Es un regalo muy lindo de la familia y siempre lo tendré conmigo. Es un lindo recuerdo. Ese vecindario debe ser el más exclusivo que hay en Washington. Hay mucho dinero y mucho poder político de Washington ahí. La casa de la familia Savopoulos estaba a unos 800 metros de la residencia del vicepresidente, así que hay diplomáticos que viven ahí, gente adinerada. Las casas no valen menos de $2 millones. La verdad es que nunca me sentí insegura cuando estuve ahí. La casa tenía cámaras y una alarma de seguridad, y tenían 2 perros, Ginger y Bear. Y era un vecindario muy seguro. En esa comunidad, la gente se siente muy aislada. Sienten que están a salvo del crimen. Savopoulos usaba su dinero personal para ser parte del circuito internacional de Fórmula 1. Y su hijo estaba en las ligas juveniles de la Fórmula 1, en las carreras de go-kart. Para Philip. Amy me dijo, ahora tenemos que viajar porque Philip anduvo en un auto de carreras y le encantó y lo ayudaremos y lo apoyaremos. A Savopoulos le gustaban las artes marciales. Era muy activo en esa disciplina. Tenía una colección de espadas. Sin dudas tenía una fascinación por las artes marciales. Y creo que era más que una fascinación. Él había invertido en un negocio. Su sueño era abrir un estudio. Se estaba preparando para abrir su propio dojo en el norte de Virginia. Parecía que Sabas abría el dojo como un pasatiempo. Amy me llamó y me dijo, Nellie, quiero que ayudes a Sabas. Quiero que vayas con tu equipo y te asegures de que el estudio esté lindo para la apertura. Intentamos preparar el estudio para el jueves. Ese era el día en que Sabas pensaba abrirlo. El 13 de mayo de 2015, el dojo se preparaba para abrir en un par de días. Y Sabas estaba trabajando en el estudio con Nellie. Hola. Sabas dijo, quiero que te asegures de que hagan un buen trabajo de limpieza. Sabas estaba muy entusiasmado con abrir el estudio esa semana. Estaba muy entusiasmado. Trataba de ayudar. Todo tenía que estar muy lindo y limpio para ese gran día. Jordan era su asistente personal y era su chofer y lo ayudaba. Jordan Wallace trabajaba en una pista de carreras a la que habían ido Philip y Sabas para que el niño de 10 años se entrenara. Así fue que todos se hicieron amigos. Jordan Wallace era un tipo muy carismático. Según los testimonios, era muy querible, muy espontáneo y simpático. Era un aspirante a piloto de Fórmula 1 y no venía de una familia con mucho dinero. Sabas terminó incorporándolo como su asistente personal para que hiciera mandados para él. Y al poco tiempo, Jordan empezó a tener acceso a sus vehículos porque él llevaba y traía cosas que Sabas necesitaba. De verdad era su asistente personal. La otra empleada desde hacía tiempo era Veralicia Figueroa. Vera era una muy buena amiga mía. La conocí cuando ella vino a este país y me preguntó si tenía a alguien para quien pudiera trabajar. Ahí fue que le presenté a Amy. Amy estaba muy feliz. Yo me preocupé porque Vera no sabía comunicarse muy bien con Amy. Pero Amy dijo, eso no será un problema. Vera siempre
hacía sopa para ellos y les cocinaba algo liviano. O si Amy le pedía que se quedara con Philip y lo cuidara por un par de horas, ella lo hacía. Así que Vera era muy cercana a Philip. Quería mucho a Philip. El pequeño Philip se quedó en casa, no se sentía bien, así que Amy, Vera y Philip estaban en casa. Vera no era tan sociable, pero ella conmigo era muy especial. Ella estaba ahorrando dinero para ayudar a sus hijos. Era inmigrante en este país y quería volver en algún momento a su país. Así que ella, en realidad, solo estaba acá para trabajar y tener una vida mejor. Vera estuvo siempre en mi vida desde que llegó a este país. Siempre teníamos tiempo para beber una copa de vino juntas, siempre teníamos tiempo para hablar. Y Vera era una muy buena amiga. Yo la quería mucho. Amy había ido a Chevy Chase, una zona de compras muy exclusiva, cerca de su hogar. Volvió a casa y ahí fue cuando todo empezó a suceder. Nuestro peor miedo, un intruso en nuestro hogar. Nos quedamos hasta tarde porque teníamos que terminar todo. Hola, cariño, ¿qué pasa? Recibió un llamado de su esposa, Amy, que decía que no se sentía bien y que quería que él fuera a casa temprano. Me sorprendí mucho cuando me dijo que tenía que irse, porque Amy siempre contrataba niñeras para ayudarla a ocuparse de Philip. Así que nunca molestaba a Sabas pidiéndole que viniera a la casa. ¿Hola? Sabas me llamó a las 9:54. Pero por alguna razón nunca respondí el llamado. Nunca lo hice porque nunca vi el mensaje hasta el día siguiente. Espero que recibas este mensaje. Amy está en cama, enferma, y ella estaba enferma esta tarde. Y Vera le ofreció quedarse a ayudarla porque tenemos que hacer cosas con Philip. Así que ella se quedará acá esta noche, pero el teléfono de Vera se descargó y no tiene el cargador. Y mi cargador no sirve para su teléfono. Así que no sé si podrías decirle a cualquiera que se preocupe por ella que ella se quedará con nosotros esta noche. ¿Está bien? Gracias. ¿Y puedes enviarme un texto cuando recibas el mensaje? Para estar seguros. Gracias, Nelly. Buenas noches. Bernardo, esposo de Vera, va hasta la casa preguntándose dónde está su esposa, que casi nunca pasaba la noche en la casa de los Savópulos. Llegó y golpeó la puerta. Sabas se pone en contacto con él, lo llama. Le dijo que Vera no estaba ahí, que estaba en el hospital con Amy, que Amy no se sentía bien. De esa manera, Sabas logró alejar a Bernardo de la casa. Terminó yéndose. La madre de Sabas me llamó y me dijo, «Nelly, ¿estás bien?» Dije sí.
Ella dijo, recibí un llamado de que la casa de Amy está en llamas. ¿Puedes llamar y preguntar? Entonces me dije, por favor, ¿qué pasó? Los llamé, pero nadie respondía el teléfono. Envié un mensaje de texto para Vera y dije, Vera, ¿estás bien? Estoy preocupada por ti. Pero no hubo respuesta. El 14 de mayo de 2015, yo estaba volviendo de una reunión relacionada con un crimen en la jefatura de policía y estaba monitoreando la radio. Y hubo un llamado por un incendio en la zona de Woodley. Cuando llegué ahí, encontré una escena muy caótica. El fuego seguía ardiendo, aunque lo habían apagado casi todo. Creo que había al menos 75 personas. Una combinación de agentes de las fuerzas de seguridad y bomberos. Los bomberos entraron a la casa y descubrieron que había 4 cuerpos adentro. 3 adultos y un posible niño. Parecía que la escena se había armado intencionalmente para armar los asesinatos. Fue una sensación que me dejó aturdido. En mis más de 30 años en las fuerzas de seguridad, probablemente fue uno de los asesinatos más brutales que haya visto. Fue una experiencia muy traumática. Todas las vidas son valiosas, pero cuando hay un niño involucrado, es algo que no puedes sacarte de la cabeza. Estaba conduciendo al trabajo. Habían dado la noticia esa mañana sobre 4 personas asesinadas en el noroeste de la ciudad. Hubo una transmisión en vivo por muchas horas. El alcalde y el jefe de policía daban conferencias de prensa en ese momento. Había vecinos y también estaba Nellie. Cuando llegué, uno de los policías me abordó y me dijo, ¿a dónde va? Y le dije, tengo que ir a ver qué pasó con la familia. Ahí fue que me llevaron a la estación de policía. Les dije, tienen que decirme la verdad. Y uno dijo, lo siento. Pero la familia murió. Y yo pensé, por favor, ¿qué pasó? Y le pregunté, ¿cómo está Vera? Y me dijo, ella murió. Y toda mi vida cambió ese día, 14 de mayo. Perdón por hacerla esperar. Sé que es un momento difícil, pero tengo que hacerle algunas preguntas. ¿Cuál fue el último contacto que tuvo con la familia Savopoulos? Quería avisarte que no vengas hoy. Si puedes venir el lunes, sería excelente. Hola, Amy. No tengo planeado ir allá hoy, pero el lunes está bien. Gracias. Y ese fue el último mensaje de texto que envió.
Algunas de las llamadas telefónicas que realizaron Savopoulos y su esposa le decían a la gente que no fueran a su casa. Evidentemente estaban bajo coacción. Ellos creen que habían tomado de rehén a la familia por algunas horas antes de que los mataran. Cuando la policía terminó de tomar fotografías, todo estaba quemado y carbonizado en los cuartos. Se determinó que el incendio se había iniciado en la cama de Philip Savopoulos, el niño de 10 años. Parecía que rociaron gasolina en la casa, arriba en la habitación, y que habían atado a todos, y que incendiaron la casa. Fue algo espantoso. Era obra de alguien muy malvado, en verdad, quien es capaz de torturar y quemar vivo a un niño de 10 años. Dada la brutalidad del crimen, el nivel de violencia que se empleó, indicaba un crimen pasional cometido por alguien que tenía una animosidad personal muy específica con las víctimas. Por lo general se sospecha de otro miembro de la familia o de una pareja o amante, una relación personal, pero debe ser alguien que estaba muy furioso con esta familia. Había muy pocas pruebas físicas que dieran pistas del asesino. Hasta cierto punto, parecía que habían saqueado toda la casa. Había una pizza a medio terminar y una caja de pizza también. Alguien había dejado restos en la planta de arriba. Entonces había una pizza a medio comer que no se había quemado. Ordenar comida mientras alguien está sufriendo de esa manera tan cruel, considero que alguien que es capaz de hacer algo así es alguien muy frío y también calculador. Los Savopoulos tenían 2 mascotas que eran muy leales, eran muy agresivos y muy ruidosos principalmente. Todos coincidían en que a cualquiera que entrara a la casa, los perros le ladrarían. Y si algo no estaba bien, los perros ladraban. Nadie oyó que los perros hicieran ningún sonido. Si hablamos de homicidios, los detectives investigan activamente todas las pistas, investigan a socios, a compañeros de trabajo, familiares. Es algo que no dejarán de hacer hasta que consigan pistas sólidas que finalmente los lleven a hacer un arresto. Hicimos la búsqueda puerta por puerta. En esencia, preguntamos si detectaron patrones de actividad inusual antes de los asesinatos o si vieron alguna actividad inusual aquel día. En ese vecindario hay varias casas que tienen circuito cerrado de cámaras de seguridad y ninguna mostró nada inusual. Y casi siempre, si hay alguna actividad inusual o sospechosa, ellos llaman a la policía, pero nadie lo hizo. Por esa razón es que pensamos que era alguien que conocían. Mientras estábamos en la escena del crimen, recibimos información de que la familia Savopoulos tenía un Porsche, que siempre estaba estacionado en el garage, y el Porsche no estaba. Entonces tomé en cuenta que el Porsche pudo haber sido robado por los asesinos esa noche. El Porsche era el auto que usaba Amy. Había un testigo que vio quién conducía ese auto. Y eso fue apenas empezó el incendio. Hubo una muy buena descripción de esa persona. Tenía un chaleco de carreras, de los que Savopoulos tenía varios en su garage. Y luego más adelante, esa noche, el vehículo fue ubicado en Lahan, Maryland, y lo habían incendiado por completo intencionalmente.
El auto fue incendiado por aquí. El incendio fue denunciado casi de inmediato. Todavía estaba en llamas cuando los bomberos llegaron al lugar. Había varias cámaras de seguridad. Solo una fue la que produjo imágenes de cierto interés, y era la que estaba en el centro de compras. Esa cámara captó a alguien caminando en el momento de la quema del vehículo. No hay razón para estar caminando en este lugar. Las tiendas estaban cerradas, a menos que estuviera haciendo algo malo. Se vieron personas que pasaban exactamente en el mismo momento en que se incendió el auto y llevaban una cubeta. Parecía una cubeta que podría contener el combustible que se usó para incendiar el auto. Es un viaje de unos 22 minutos desde la casa de los Savopoulos hasta este estacionamiento. Es una ruta directa, no es lejos. Pero vieron el auto salir en el momento de los asesinatos, que fue entre el mediodía y la 1:24 de la tarde, y no lo prendieron fuego hasta el atardecer, más de 4 horas después de los asesinatos. Y no está claro dónde estuvo ese vehículo y quién, de hecho, lo conducía en las 4 horas entre el asesinato y cuando el auto fue incendiado. Por supuesto, la pregunta siempre fue, ¿quién conducía ese Porsche? Jordan Wallace, el chofer de los Savopoulos, también pasó parte de su niñez en este complejo de apartamentos que está justo al lado de este estacionamiento. Si le encienden fuego un auto y es el auto de la víctima, es una señal muy fuerte, según mi experiencia, de que intentan ocultar alguna evidencia. Jordan Wallace fue interrogado exhaustivamente por los detectives de homicidios. No te retendremos mucho. Solo quiero repasar algunas cosas y asegurarme de tener toda la información que necesitamos de ti. Bien. Jordan Wallace era un personaje particularmente interesante. Estaba claro que era inteligente. Su padre había sido oficial de policía en Maryland. Su madre fue trabajadora para la iglesia. Era muy devota. ¿Estás seguro de eso? Dijo que el miércoles por la tarde, Savopoulos había contactado a su contador para retirar dinero y que después se lo había dado a Jordan Wallace. ¿Sabas te pidió que retiraras dinero y lo dejaras en la casa familiar? Esa mañana, Sabas en esencia le dijo, oye, ve a ver al contador. Tienes que hacer una extracción y cuando vuelvas acá, tenemos instrucciones específicas de que abras el garage, dejes el dinero en el asiento delantero del Porsche estacionado adentro, cierres la puerta y te vayas. El contador recibe las instrucciones, obtiene el dinero y se lo termina dando a Jordan Wallace. Jordan deja el dinero como le indicaron y se va de la casa. Por lo que sabemos, los intrusos se llevaron ese dinero. ¿No lo sabes? Jordan aseguró que él no vio a Savopoulos, que él dejó el dinero en el asiento delantero en el auto, en el garage de la casa. Jordan Wallace dijo que él no tenía idea de ese crimen. Unos 90 minutos después de eso, echan gasolina en la casa, atan a absolutamente todos, incendian la casa. Necesitamos ver tu celular. Cuando hay una persona que tuvo una interacción con un fallecido y sobre todo cuando hay una entrega de dinero, esa persona siempre se convierte en persona de interés. Oh, algo más. ¿Cuánto dinero había en la bolsa?
¿No lo sabes? Jordan Wallace le dice a la policía que no sabe la cantidad de dinero que se entregó. Luego de retirar el dinero fue el asesinato, así que fue algo que generó sospechas. Era algo muy extraño. La policía revisó el teléfono de Jordan y por eso terminamos viendo los mensajes de texto entre Jordan y su novia. Le envió una foto de un billete de $100. Esto es lo que haré hoy. Y ella dice, vaya, ¿cuánto dinero es? Y él dice 40,000. Él sabía exactamente cuánto dinero se iba a entregar porque le envió ese mensaje a su novia. Cuando Jordan Wallace recibió el dinero, abrió el paquete, se tomó selfies y se las envió a su novia. Y él estaba bastante alegre. Eso puede parecer bastante sospechoso, pero no significa que haya matado a alguien. Jordan Wallace termina cambiando su historia. Dijo que no había recordado bien lo que había hecho y los horarios. O sea que ahora nos dices cuánto dinero había en la bolsa. ¿Hay algo más que olvidaste contarnos? ¿A dónde fuiste después de dejar la bolsa? Era posible que hubiera sido el tipo que hizo lo que no tenía que hacer en el momento menos indicado y que no supiera lo que estaba pasando. El horario en el que fueron asesinados tenía que ser entre el mediodía y la 1:24 de la tarde, cuando llegó el primer llamado de que la casa se estaba incendiando. Wallace tenía una coartada sólida porque lo habían visto en una ferretería en Virginia y tenía un recibo de compra de una herramienta. Era algo evidente. Él no podía haber estado en la escena de los asesinatos. La policía pensó que él no estaba conectado con todos los asesinatos de la familia Savopoulos y su empleada Vera. Hubo un periodo de unas 18 horas con innumerables llamadas entrantes y salientes y mensajes de texto desde el teléfono de Amy. Hay una llamada a una pizzería, donde Amy termina pidiendo que le lleven a casa 2 pizzas. La entrega de la pizza obviamente se convirtió en una prueba importante. La encargó temprano, por la noche, el miércoles, antes de los asesinatos, la señora Savopoulos. La habían pagado con anterioridad, así que no hacía falta una firma. Dejó instrucciones específicas para el muchacho que llevó la pizza de que la dejara en el porche delantero. Así que él no tuvo que interactuar con ninguna persona. El hecho de que pidieran pizza podría interpretarse como una crueldad, porque lo hicieron mientras estaban cometiendo un crimen muy violento. Al principio no había muchas pistas. No tenían con qué trabajar, pero tenían los restos de pizza y ellos buscaron ADN ahí. El avance más importante en el caso fue cuando los forenses descubrieron que había ADN en un trozo de pizza. Ellos habían logrado detectar el ADN de restos de saliva que habían recogido de este pequeño trozo de pizza. Lo cotejaron con una base de datos nacional de ADN. Y hubo una coincidencia. Coincidía con un hombre llamado Daron Wendt.
Desde ese momento, él se convirtió en el principal sospechoso. El hecho de haber recogido ADN de un trozo de pizza y haber identificado al sospechoso, ese fue un gran momento en ese caso. Nunca lo había visto. En mis 20 años trabajando para la familia, la primera vez que oí sobre él fue cuando apareció en las noticias. Daron Wind creció en una familia amorosa y muy respetuosa de la ley. Daron Wind era un inmigrante que había venido de Guayana. Tenía varios hermanos y creció en Maryland. Hablamos con su hermana, que dijo que era divertido, que siempre le estaba haciendo bromas pesadas a la gente, y terminó trabajando para Saba Savopoulos en American Iron Works. ¿Qué? El señor Savopoulos lo había despedido 5 años antes de los asesinatos. Había ido a American Iron Works de manera amenazante después de que lo despidieron. Se trataba de un hombre que estaba resentido, que no tenía mucho dinero y que sabía que ellos tenían acceso a mucho. Quiero los antecedentes de Daron Wind. La pasión de la violencia innecesaria y el nivel de sadismo de la tortura indican que es alguien que tenía una animosidad personal contra la familia. La policía nos dijo que no es poco común que alguien acumule furia, en este caso 6, 7 años, vuelva y termine vengándose. Se trata de un sospechoso al que se le considera armado y muy peligroso. Tuvimos que limitar el riesgo de exposición de la comunidad al sospechoso. Estaba en la frontera de Maryland, entrando a Washington en un camión, en lo que parecía un vehículo para plomería. Y con eso, muy rápido, los alguaciles federales fueron por él. Daron Wind fue arrestado en el proceso de cambiar esos $40,000 por giros bancarios no rastreables. Lo estaba lavando. Cuando me enteré de que tenían a este tipo bajo custodia, dije, bien, eso está bien, tiene que explicar. Así que me puse contenta y me alivié un poco. Daron Wind mintió en todo lo que pudo frente a las pruebas abrumadoras que se presentaron frente a él. Hacia el final, él acusó falsamente a su hermano de ser el responsable del asesinato. Su hermano tenía una coartada indiscutible porque estaba en el trabajo, tenía recibos del trabajo, así que estaba muy claro que no pudo haber estado en esa zona. Estaba claro que ese era un intento desesperado por encontrar algo que generara algún tipo de duda en el jurado, y eso no sucedió. No se arrepintió. Al jurado le llevó muy poco tiempo decidir que Daron Wind era culpable. Sé que hubo una sola persona que fue enjuiciada y condenada. En mi opinión personal, y seguiré creyéndolo el resto de mi vida, yo creo que hubo más. Creo que hubo más de un asesino.
Estoy seguro de que para la comunidad fue un gran alivio. Esto no devuelve las vidas de las 4 personas que fueron brutalmente asesinadas. Pero al menos esta persona no camina más por la calle. Me demostró que somos vulnerables. Ver cómo alguien puede hacerle daño a un niño es algo que no me puedo sacar de la mente. Recuerdo escuchar que iban a demoler la casa y me puse muy alegre de que la habían demolido. De hecho, creo que borró algunos de los malos recuerdos. Pero algo así nunca se puede olvidar. Para mí es muy importante hablar de mi amiga, porque la verdad es que ella murió con la familia. Y a veces hablan de los Avópulos, pero dejan a mi amiga un poco de lado. Recuerden que ella era un ser humano y ella murió y sufrió y vivió todo eso, igual que la familia. Así que para mí es algo muy bueno poder hablar de mi amiga. Ella era una persona honesta, trabajadora, muy responsable en el trabajo. Eso era lo que hacía. Y para los Avópulos es muy importante recordarlos de una buena manera. Para mí sigue siendo una pesadilla. Se me hace muy difícil entenderlo. ¿Esto es real? Ellos se fueron para siempre, pero es la verdad. Se han ido. Después del incidente, mi vida cambió porque ya no siento que esté segura. Cuando volví a trabajar, porque trabajo para otras familias con casas grandes y cada vez que pasaba por ahí, no podía ir yo sola. Y este es un pedazo de ladrillo que tengo de la casa de los Avópulos. Y me gustaría poner su nombre acá y ponerlo en mi patio para poder recordarlos. Porque yo iba hasta allá los martes y estacionaba mi auto y pensaba en lo que había pasado. Así que ahí fue que decidí llevarme esto. Es lo único que me quedó de ese lugar. Y los buenos recuerdos de la familia, pero